Aquí está la generalización de la ley de viscosidad de Newton. A ver, vamos a incrementarle un poquito. Ah, caray. ¿Así está bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, para esto dice que para fluidos más complicados, en donde la velocidad se da en todas direcciones, ¿sí? Y además depende del tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? En la pasada demostración que hicimos, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos? Si vimos el dibujo anteriormente, dice que en dirección X y que la velocidad decrementa en la dirección Y positiva y pura dirección X. Y ahí fue donde calculamos tau, ahí fue donde obtuvimos la ecuación a utilizar. ¿Sí? Pero pues lo simplificamos demasiado, demasiado, ¿sí? Entonces nosotros queremos, ¿sí? Queremos que entender en este caso qué pasa cuando analizamos el comportamiento de un fluido, ¿sí? Vamos a suponer qué es lo que pasa cuando ustedes tiran una cubetada de agua en el piso. El agua no sigue la dirección X, así como tampoco sigue la dirección Y. O No, se algún, esparce. perdón, Se esparce. se esparce exactamente, no tiene un patrón de comportamiento. Ahora bien, cuando analizamos en este caso un fluido en 3 dimensiones, o sea, con los ejes X, Y y Z, o bien dentro de una tubería, o bien en una esfera, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Que el fluido tampoco va a seguir una dirección X, Y o Z. ¿Sí? Tiene un patrón completamente, en este caso, al azar. Entonces aquí nos está diciendo que Bx es una función de X, de Y, de Z y de T. ¿Por qué T? Porque en el caso de que el fluido es no estacionario, está en función del tiempo. Acuérdense que esa cuestión también la abordamos en la clase pasada. Ahora bien, BY en forma similar es una función de X, de Y, de Z y de T. BZ, ¿sí? Es una función de X, Y, Z y T también. Y ya cuando el fluido es estacionario, entonces solamente es una función de X, Y y Z. Y bien, ya está empezando a funcionar la otra. Ya me voy a poder meter allá. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? ¿Sí? Vamos a representar el fluido. ¿Sí? Asúmase que vamos a representarlo en coordenadas rectangulares primero. En coordenadas rectangulares, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos entenderlo, ya que otra geometría difícilmente lo vamos a entender, ¿sí? Entonces ahí tenemos, esta es un sistema coordenado, ¿sí? Y es un sistema coordenado que decimos que es de mano derecha. Es de mano derecha. ¿Por qué? Vean dónde está X, ¿sí? ¿Sí? Y les voy a decir ahorita, con la mano derecha, ¿sí? Hagan la forma de una pistolita, ¿sí? Y los 3 dedos que restan, traten de hacer 90 grados con el dedo índice. Entonces, esto es lo que se dice mano derecha. El índice va a ser el eje X. Los 3 dedos restantes va a ser el eje Y. Y el dedo pulgar va a ser, ¿sí? Z. Entonces, eso es lo que se llama regla de mano derecha. Entonces, aquí en este caso, ¿sí?
aquí Bird analiza desde ese punto de vista, ¿sí? Desde ese punto de vista lo analiza, ¿sí? Ya abrió aquí la otra, ¿sí? Y bien, entonces, ¿qué es lo que observamos acá? ¿Sí? Aquí voy a hacerlo otro poquito más grande, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que observamos? Un cubo. Y vemos que ese cubo está un corte, tiene un corte. El corte es a X constante. O sea que el corte es paralelo a el eje Y. Entonces de ahí, ¿qué cosa? Va a tener un área. Si vemos si es paralelo al eje Y, entonces es el corte o el área, ¿sí? Va a ser, en este caso, Y por Z. Y por Z. Ahora bien, entonces, si es Y por Z, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ahí vemos un vector, que es P, ¿sí? P por delta X. Delta X, ¿qué cosa es? Es un vector unitario. P, ¿qué es? Es la presión. Y acuérdense, la presión siempre va a actuar en un área perpendicular al vector presión. ¿Sí? ¿Qué cosa quiero decir con esto? Sí, si queremos presionar en una barda, nunca presionamos de lado. Sí, presionamos del lado perpendicular. Porque si presionamos de lado, sí, se nos resbalan las manos en las paredes y podemos caernos. Ahora bien, ahí hay otro vector, tau X. ¿Qué es tau X? Sí, de acuerdo con nuestra clase pasada, ¿sí? Tau X es el vector en este caso, ¿sí? ¿Sí? Es el vector, ¿sí? Esfuerzo cortante, ¿sí? Esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante, si vemos en qué dirección va en dirección X. Va en dirección X. Eso es para el inciso A. Supuestamente esta porquería ya está funcionando. Bien, permítame, me voy a pasar a la otra máquina. Sí, está bonita Sí, esta por la profe. imagen y todo eso, pero sí, como no le agarro la onda todavía. Permítame.
Bien, ya estoy nuevamente aquí. Voy a presentar. Bien, ¿ya se ve? Estoy ya con un documento de Word. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ahí, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, decíamos, la presión, delta X, y tenemos un tau. Ahora bien, vamos a hacer otro corte, que va a ser en el inciso B, y vamos a cortar a una Y constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un área XZ. XZ. Y desde luego también vemos ahí un vector, presión, perpendicular a la cara que tenemos ahí. Y desde luego vemos otra tau Y, otro esfuerzo cortante. Y bien, entonces, en el inciso C se hace otro corte, pero ese corte, ¿cómo va a ser? Va a ser a Z constante, para tener una cara XY. ¿Sí? Y por debajo estamos metiendo un vector, presión, ¿sí? En dirección de un vector unitario. Y también tenemos, ¿sí? Una tau Z en dirección de ¿qué? En dirección de Z positivo. Entonces, si nosotros rebanáramos ¿cómo se llama? Este cubo, ¿sí? Fuera un cubo, ¿sí? Y el cubo del cual estoy hablando fuera de mantequilla, entonces, ¿qué es lo que va a impedir que se rebane totalmente? Por ejemplo, en el inciso A, que el corte, la rebanada va a ser manteniendo X constante. Entonces, esa presión con vector unitario delta X va a impedir, va a poner una resistencia para que no se rebane. O sea que el cuchillo nos va a costar trabajo insertar el cuchillo y rebanarlo. Asimismo, tau X también va a impedir que se rebane totalmente. ¿Sí? Para el inciso B, un corte a Y constante. Ah, bueno, pues también ahí los que van a impedir en este caso es tau y la presión, que hace que se una el pedazo que queremos quitar, ¿sí? Con la otra parte del cubo. Lo mismo va a pasar con C. Entonces aquí en la parte 1 dice, al eliminar, sí, voy a hacerlo un poquito más pequeño ya, al eliminar una proporción de volumen perpendicular a cada eje, observamos que la fuerza que debe aplicarse en la superficie libre para sustituir la fuerza que ejercía el fluido eliminado se divide en dos. Esto es, fuerzas de presión y fuerzas viscosas o esfuerzos cortantes. ¿Sí? Son los que estamos viendo aquí. Ahora bien, nos vamos con el 2. Dice, la fuerza de presión es perpendicular a la superficie expuesta, lo que les acabo de decir. ¿Sí? P delta X, P delta Y, P delta Z es perpendicular a cada cara. ¿Sí? A cada una de las caras, ¿sí? ¿Y qué dice también? Y actúa tanto en fluidos estacionarios como en fluidos en movimiento. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que no es por el hecho que nos movamos, la presión va a dejar de influenciarnos. O no es el hecho de que nos recarguemos en un árbol o en una pared o algo así por el estilo, nos vamos a liberar de la presión. La presión siempre va a actuar, ¿sí? En nuestro cuerpo. Estemos en movimiento o estemos estáticos. Y en un líquido o un fluido, mucho más, ¿sí? Va a actuar. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender, ¿sí? Y deducir más después ecuaciones, ¿sí? Porque aquí ya nos está diciendo, en un determinado momento va a decir calcular la presión. Ah, bueno, no, ¿y qué tal si yo le hago por ahí? No, la presión no existe, ¿sí? Entonces, ¿sí? Estaría yo cometiendo un error
¿sí? Al hacer esa suposición. ¿Vale? Bien. ¿Qué dice el inciso 3? El inciso 3 dice, las fuerzas viscosas, ¿sí? Actúan solo cuando dentro del fluido hay gradientes de velocidad, ¿sí? ¿Esto qué cosa quiere decir? ¿Sí? Cuando hay velocidad, cuando el fluido se está moviendo, es cuando actúa tau X, tau Y o tau Z. De lo contrario, no va a actuar, ¿sí? Y estos son con sus respectivos componentes, dice, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos quietos, ¿sí? Quietos, quietecitos, ¿qué podemos decir? Pues tau no va a actuar, a menos que estemos viéndolo desde otro punto de vista. Por ejemplo, estamos parados y hay un ventarrón. Entonces, el viento va a chocar contra nuestro cuerpo. Entonces, el viento va a hacer algunas veces que nuestra camisa se frunza o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, bueno, pero entonces el fluido es el que se está modificando, ¿sí? Desde este punto de vista, nosotros no es tanto la influencia. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿La presión actúa solamente o la presión actúa en ambos? En un fluido estático y en un fluido en reposo. Sin embargo, las fuerzas viscosas o los esfuerzos cortantes solamente van a actuar cuando el fluido se encuentra en movimiento, ¿sí? ¿Sí? En un lago hay presión, pero lo que no hay es esfuerzo cortante, ¿sí? En un río hay presión y hay esfuerzo cortante. Ahora bien, para un caso muy especial, tau X tenemos ahí, dice que con sus respectivos componentes. Bueno, pues si descomponemos tau X se descompone en tres, en tau XX, tau XY y tau XZ. Tau Y se va a descomponer en tau YX, tau YY, tau YZ. Tau Z se va a descomponer en tau ZX, tau ZY y tau ZZ, ¿sí? Esos son sus componentes. Y bien, pasamos a la observación 4. Dice, en resumen, las fuerzas que actúan sobre las tres caras serán, ahí tenemos, dirección normal a la cara sombreada. Aquí está. Bueno, entonces tenemos aquí, dice vector fuerza, el vector fuerza, sí, sobre la cara sombreada. Entonces hay dos fuerzas, P delta X más tau X. En la otra cara sombreada esa fuerza va a estar sumada por P delta y tau Y. Y en la tercera, en la Z, va a ser P delta Z más tau Z, ¿sí? Ahora bien, los componentes, ¿cómo van a estar los componentes entonces? Bueno, aquí vemos los componentes, miren, nuevamente, para la X, va a ser, la fuerza total va a ser pi XX, que se compone de la presión más tau XX. Y ya la demás no, porque son tan solo la fuerza que existe son los esfuerzos cortantes. ¿Esto por qué? Porque no es perpendicular. Ahora en la siguiente línea, dice que esto solamente hay una, pero aquí en esta parte están las dos. En forma similar aquí abajo, en las dos son iguales, no existe el vector presión, pero en esta tercera, ¿sí? Ahí sí existe. Por lo tanto, ¿qué decimos? ¿Sí? Si le hacemos un caso o si somos observadores, ¿sí? Para eso, pues voy a meter en este caso una línea, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo acá? Lo voy a poner de acá, ¿sí?
hasta acá. Hasta ahí. Y le voy a poner un colorcito. Lo que no se coloreó bien. A ver si se colorea ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que observamos donde pasa la diagonal? ¿Sí? Que ahí, en la diagonal principal, ahí es donde se encuentran las fuerzas de presión y los esfuerzos cortantes. Entonces, de aquí mismo ya puedo deducir de qué estoy hablando. Estoy hablando de una matriz con diagonal principal. Una matriz con diagonal principal. Y después dije que la presión es un vector y el esfuerzo es un vector. Entonces las matrices, ¿sí? Todas las matrices son vectores y debo de interpretarla como vectores. Y para eso me sirvió el repaso que yo di de cálculo vectorial, para entender esta cuestión. Si ven el BIRD, si ya los que tienen el BIRD, ¿cuántos tienen el BIRD ya en sus manos? Presúmanlo. No, pero uno por uno, chihuahuas. O sea que no me puedo meter ni a la web y bajar el BIRD, que ya ahí se encuentra. Sí, profe, en PDF nada más. En PDF. Pues bien, hay un capítulo en el BIRD, dependiendo de cuál versión bajaron. Si es la primera, sí, una embarrada nada más, al final. ¿Sí? Si es la segunda, hay un capítulo que se llama capítulo 0 o unidad 0, en donde da todos los repasos que yo le di, pero son 5 renglones y órale, al siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Nosotros nos pasamos pues de listos, ¿sí? Porque el repaso que dimos fue amplio, ¿sí? Entonces era para entender esta cuestión, ¿sí? Que en la diagonal principal, ¿sí? Ahí es donde se encuentran las fuerzas compuestas por presión y por esfuerzo cortante. Ahora bien, continuamos. Dice 5. Los esfuerzos viscosos pueden ser combinaciones lineales de todos los gradientes de velocidad. ¿Sí? Son combinaciones lineales de todos los gradientes de velocidad. Entonces dice que aquí tau y j. Tau y j es menos la sumatoria desde K por la sumatoria desde L. ¿De qué? De mu i j k l. ¿Sí? Que multiplica parcial de BK con respecto a XL. Bien. Al igual que en el grupo, ¿cuántas taos yo calcularía aplicando estas ecuaciones? Para eso voy a dar un punto. Quien me diga cuántas y, en este caso, explicarme cómo sería. ¿Sale? Corre tiempo, 1 minuto. ¿Nadie? taos ¿Por qué? por las 3 dimensiones. Bueno, la tercera dimensión que manejamos, Ajá. A utilizando ver. esas variables por determinantes, salen 81 ecuaciones en total. 81 ecuaciones en total. ¿Tu nombre?
Alanis. Alanis, yo digo siempre Alanis. Alanis. Sí, exactamente. Acuérdame, te debo un punto. En el otro se lo llevó Isaí. Sí, en el otro grupo se lo llevó Isaí. Y bien, sí es cierto. Ahí se puede observar exactamente dónde. Aquí miren, IJKL. Y va desde 1 hasta 3. X, Y y Z. J va desde 1 hasta 3. X, Y, Z. K va desde 1 hasta 3. X, Y, Z. Y L, que es una variable nueva, va también de 1 a 3. Entonces son 3 por 3, 9. Por 3, 27. Y por 3, 81. ¿Sí? Son 81 ecuaciones, ¿sí? Representando tau y j. ¿Sí? 81. Y esas 81 ecuaciones son las que describen el comportamiento de un fluido en la realidad. ¿Sí? Y nosotros solamente lo calculamos en un tubo, con una velocidad, con presión y todo eso, nada más. Entonces, ¿imaginan cuántas simplificaciones hacemos? Un montón. ¿Sí? Por eso precisamente. ¿Sí? Ahora, si me preguntaran ustedes, ¿y quién resolvió ya esta ecuación? Ninguno hasta ahorita. Ninguno. A pesar de las computadoras más potentes que puedan haber, sí, todavía ninguno. ¿Sí? Ninguno. Han hecho algunas suposiciones y a lo mejor han encontrado, sí, la tercera parte de las variables. ¿Sí? La tercera, a lo mejor 27 o algo así, han encontrado. ¿Sí? Y me refiero concretamente a las ecuaciones de un señor, Navier-Stokes. ¿Sí? Es el que trabajó mucho sobre esto. Ahora bien, pues nos vamos con lo siguiente. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Acuérdame de tu punto, Alanis, porque se me olvida cuando debo. ¿Vale? Ganó su punto y ya se fue a festejar. No, profe, sí, le estoy tomando captura en este momento. Vale. Bien. Dice 6. Las derivadas o integrales con respecto al tiempo no deben aparecer en las expresiones, excepto en fluidos viscoelásticos. Vamos a explicar esto. Dice que las derivadas o integrales con respecto al tiempo no deben de aparecer en estas expresiones. ¿Por qué no deben de aparecer? Porque cuando aparece el tiempo, se dice que es un fluido no estacionario. Y nosotros estamos trabajando aquí con fluidos estacionarios, o para controlar mejor un fluido, vamos a hacer que el fluido sea estacionario, que no varíe con el tiempo. ¿Sí? Y alguien me hacía una pregunta ayer. ¿A poco, profe, de veras no varía con el tiempo? Ah, no, dice que aquí dice que no varía. Entonces el papel del ingeniero, hacer que no varíe. ¿Cómo? Controlando una válvula. ¿Cómo? Teniendo el diámetro constante de una tubería. ¿Sí? Y de esa manera, ¿para qué? Para que no tengamos entonces interrupciones o para que no tengamos afectaciones cuando realicemos un cálculo. ¿Y en qué lugares o bajo qué circunstancias sí está en función del tiempo? No, pues te la voy a poner bien fácil. ¿Sí? Cuando el corazón bombea sangre hasta las últimas partes de nuestro cuerpo. ¿Sí? Las arterias se dilatan, ¿sí? O se expanden y se contraen. ¿Sí? Ahora, el agua que nos tomamos, si ponemos el ejemplo de agua, pues cuando pase por el riñón, ¿verdad? ¿Ya vieron qué forma tiene un riñón? ¿Sí?
entonces también se va a alterar. Entonces, es no estacionario, el cuerpo humano es no estacionario, y por todas esas cosas, por eso dicen, sí, no hay reactor biológico más perfecto y dinámico que el cuerpo humano, ¿sí? Porque en eso varía todo, todo, y funciona con el tiempo, ¿sí? Y el ejemplo se va a oír mal, lo que yo les diga, ¿eh? Por ejemplo, si nos vamos de borrachos el sábado, domingo y hasta el lunes regresamos, no, con una cruda maldita, ¿eh? Con un dolor de cabeza maldito, con ganas de vomitar y todo eso, ¿eh? ¿Y a qué se debe? Ah, bueno, se debe a la dilatación o a la expansión y contracción de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y el fluido, no, el dolor de cabeza, pues el fluido sanguíneo no está oxigenado totalmente. Tanto nos embriagamos, ¿sí? Que incluso se afectaron todas las arterias que alimentan, en este caso, al cerebro, que oxigenan al cerebro, ¿sí? Entonces luego ya dicen, no, pues sí, pues vamos a curarla, ¿no? Cúrala, ¿no? Los típicos borrachos. ¿Sí? Y ya el otro, no, pues ya se va por las promos, ¿verdad? No compra el beer, pero se compra 3 promos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cuando vuelve a ingerir otra vez, ¿qué cosa es lo que pasa? Pues se vuelve a dilatar y según él ya se siente bien, pero eso no es cierto. El fluido siempre simplemente se adaptó a las condiciones, ¿sí? ¿Sí? Del nuevo conducto. Eso es lo que está pasando en la realidad. De que sea más listo y todo eso, sus reflejos las haya adoptado o las recupere, eso es mentira, ¿sí? Y probablemente una persona que toma y todo eso, sus reflejos los va a ir perdiendo, no de una borrachera a otra, ¿sí? Por cada minuto que pasa de su vida, por cada minuto que va a consumir. Lo mismo pasa con el tabaco, ¿sí? Entonces, sí, ese es el ejemplo, ¿sí? Entonces aquí nos dice que debemos de controlar para que el tiempo no se encuentre en función. Ah, entonces vamos a cerrar válvulas, vamos a controlar, vamos a hacer un balance de materia, viendo que todo lo que entre es igual a lo que sale. Y me decían ayer, ¿a poco eso es cierto, profe? No, a lo mejor no sea cierto, pero es tu trabajo como ingeniero llegar a esa condición. Y tu balance de materia, ¿cómo debe de estar establecido? Lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera, es igual a lo que se acumula. Y ese es un balance con reacción química tal y como se encuentra en el cuerpo humano. Y ya vamos descartando si no tenemos reacción química, ya vamos descartando si no tenemos acumulación, y todo eso ya lo vieron ustedes en balance de materia, a la perfección. Bien, entonces si no hay preguntas, continuamos. Creo que en este grupo todos lo saben. Ustedes me dicen, ¿continúo? Sí, profe, por favor. Bien, entonces dice el 7, si el fluido se encuentra en rotación pura, no está presente ninguna fuerza viscosa, ¿sí? Por lo tanto, pi y j, o sea, la suma de los dos esfuerzos, será una combinación simétrica de los gradientes de velocidad, los cuales permanecen sin cambios. Y vemos acá, ¿sí? Parcial de BJ con respecto de XY. Y aquí vemos más parcial de BI con respecto de XJ. Ah, caray, esto como que me está picando la cresta, ¿verdad? Sí, qué combinación tan curiosa. Aquí J y en la contraparte aquí J. Aquí y en la esquina opuesta I. Eso tiene mucho que ver en las matrices que yo vi. Y desde luego, aquí tengo un gradiente
y tengo un vector unitario IJ. ¿Sí? Acuérdense que les dije que delta era un vector unitario. IJ. Ahí está. Ahora bien, dice que será una combinación simétrica. Si el fluido está en rotación pura, no hay presente o no existe ni una fuerza que se encuentre presente. ¿Sale? Y esto lo voy a explicar adicionalmente con una cursilería. Voy a ampliar un poquito esto. Sí. Y a ver si me entienden esta cursilería que voy a hacer. Sí saben qué es una cursilería, ¿verdad? Alguien que me lo explique. Así con sus propias palabras. Antes de que ponga yo el dibujo. ¿Qué es cursi? Pues algo bonito, ¿no? Perdón, no escuché. Pues más que nada que da risa, ¿verdad? Por ahí los dicen que es una jalada. ¿Sí me entienden lo que es una jalada? Sí. Sí, una chica ya lo entendió. Una jalada. A ver, vamos a ver. Aquí les voy a poner una jalada, pero de las más bonitas. Ahí va. Y le vamos a cambiar de color. Sí, y a lo mejor relleno, a ver. No hay. Ahí está. Dale. Y le voy a poner otro. Dale, ¿sí se ve? Sí, profe. Sí, dale. Ahí Sí, Fátima profe. ya entendió, lleva muchos de estos en su libreta. Dale, ahí voy otro. A ver si me sale. Chihuahua, no la encuentro. A ver si la puedo editar. Sí, lo puedo editar, ¿cómo no? Le falta que le ponga su verso, profe. Ahorita digo el verso. Tú te la sacas, ¿verdad? O tú vas a decir el verso. Porque ya vi que eres buena en eso. ¿No está la novia del pato acá de nuestro grupo? Me estoy muriendo de risa lo que dice, profe. Ah, ahí está la novia del pato. A ver, dígame un verso las chicas. O dos versos las chicas y dos versos los chicos. Así, de lleno. Profe, pero que no van a sacar los versos de albañil. Ah, no, claro que no. No, profe, yo me sé puros de eso. Ah, pues échatelo entonces ya. Eso quiere decir que en el grupo no hay decencia. Sale, que se entienda, pues. Palabras no importa. Creo que, ¿qué cosa les decía yo anteriormente? No sé si les comenté. Amplio criterio.
Algunas veces van a utilizar palabras de amplio criterio para hacerte entender. ¿Sí? Y las palabras de amplio criterio se usan en el momento y en el espacio adecuado. Sale, Toms. Dale, vamos. No se Verso del que sea, profe. Yo, por favor. Yo me sé uno. Ahí está el Villa, sale, suéltatelo, echa tu veneno. Si, si amarte es un delito, delincuente por ti seré, pero Ah, cumpliré mi chihuahuas. condena. No, jamás- pero algo que tenga que ver con esto. A ver, otro. Fátima. Ese es un verso, profe, pero de amor. Ah, no, pues sí. Se ve que ya lo tienes bien choteado, mano. A ver, Fátima. Pero funciona. Ah, pero ¿a quién se lo dices allá en tu pueblo, mano? No, profe, a mí sí me gustó. Sí es cursi. Bueno, ya ven, sí es cursi. Por lo menos ya te calificaron, mano. A ver, otro. Mi corazón no derrama sangre por ti. Mi corazón derrama sangre por ti. Dale. Otro. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Dale. Ya, como que veo que ya está abierta la cosa. Otro más. A mi corazón solo le faltas tú, pero le sobran Chi. todos los demás. Dale. No, pues sí, son buenos. Ese canijo luego se ve que nunca estudia. Anda conquistando chicas. Bien, con eso ya avanzamos. Avanzamos porque ya nos quedan 8 minutos. ¿Sí? Y bien, entonces, yo me voy a soltar unas. ¿Sí? Dice, mi Con la corazón que está sufre. su esposa, profe. No, no está. Mi corazón sufre por ti. Sin ti muero. No, profe, inspírese. Otro, ¿qué otro sería? ¿Sí? No, como dicen, mira cómo sufro, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que importa no es el corazón aquí. Vamos a borrarlo. Lo que importa no es la flecha aquí, la que lanzó Cupido. Por cierto, Cupido es ciego, ¿eh? ¿Sí sabían eso? Sí, profe. Cupido no tiene ojos, es ciego. ¿Sí? Por eso dicen que avienta flechazos a Lopen, ¿sí? Y hace sufrir a la gente. ¿Ya me entendieron, verdad? Bien, aquí, esto, ¿sí? Gotitas. O cuando pintan una carita, le ponen unas gotitas, unas lágrimas, dicen, ¿no? Estas son lágrimas, ¿sí? Pero les repito, ¿qué dice acá? Si el fluido se encuentra en rotación pura, no está presente ninguna fuerza viscosa. Por lo tanto, tau y, pi y j será una combinación simétrica de los gradientes de velocidad. Y yo pregunto, ¿sí? Sobre algo real. ¿Cómo es el granizo? Redondo. Esférico. Esférico. ¿Y de qué está formado? De agua. De agua. Y eso se formó bajo cierta condición y de presión y temperatura ahí arriba. ¿Sí? En cierta altura. Eso se los enseñaron en ¿qué? En química. Química ambiental. Y bien, entonces, todo esto no es cierto. De acuerdo con esta expresión 7, dice que no es cierto. Entonces, ¿cómo será en realidad? Bueno.
Ahí le voy a poner este color. Ah, no, pues le puedo poner acá. Aquí le pongo, vale. Ah, caray. Bueno, háganse de cuenta que es no es degradado, es total. A ver si lo puedo hacer acá. A Chihuahuas no salió. Así lo dejamos. Entonces, si se encuentra en rotación pura, es esférico totalmente. No tiene la cursilería que les digo, es por tener esa imaginación de escribir de dibujar una gota de sangre o una lágrima de esta forma. Eso luego se ve que no entendieron flujo de fluidos, ni entendieron fenómenos de transporte, y en algunas personas tienen razón. Pero después de esta clase, ya la voy a pensar cuando haga yo un dibujito de esto. O de plano me sumo ahí con el Villa, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, es esférico. ¿Sí? Es esférico. ¿Sí? Porque entonces, sí, las lagrimitas son cursis, pues. ¿Sí? Y hay otras cositas, ¿no? Eres como el aire que respiro, sin ti no puedo vivir, y después dejan una y ahí andan con otra, ¿no? ¿Sí? Eso ya lo saben las Pura labia, muchachas. profe. ¿Perdón? Digo que es pura labia. Ah, pues sí. Bien, entonces con esto cerramos esta parte, ¿sí? Con esto cerramos esta parte, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué dice? El fluido no tiene una dirección preferida. Si el fluido no tiene una dirección preferida, entonces va a estar en función de dos escalares, que es A y que es B. ¿Sí? Esos son los escalares. Puede ser un escalar negativo, acuérdense, o puede ser un escalar positivo. Puede ser un escalar que incremente o puede ser un escalar que decremente. ¿Sí? Ahí está. Ya lo representamos acá. Pero si el escalar es menos mu y B es 2/3 de mu menos kappa, ¿sí? En donde B es una contribución de la cinética y de la viscosidad dilatacional, la ecuación esta que escribimos anteriormente va a quedar de esta manera. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, traduciéndolo, dice parcial de BJ de 1 a 3, ¿verdad? Y de X de 1 a 3. Entonces se convierte en un gradiente de B. Aquí abajo está. Ah, bueno, pero este es el inverso de este. Entonces decimos que es una matriz transpuesta o traspuesta. Eso lo vimos también, nos lo dijeron. Una matriz traspuesta es, por ejemplo, si es A1, B1, no, A1, A2, A3, y B1, B2, B3, C1, C2, C3, la traspuesta, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Los renglones van a pasar a formar columnas. ¿Sí? Primero va a estar las A's, segundo va a estar las B's, terceros van a estar las C's. En columnas. Esa es la traspuesta. ¿Sí? Y aquí está. Ahora bien, más 2/3 de mu menos kappa, que multiplica ¿a qué? Al gradiente de B. Al gradiente de B. ¿Sí? Por un vector unitario. Entonces, aquí esta ecuación, sí, es una ecuación que no es vectorial. Esta ecuación se llama tensorial. ¿Sí? Y algunos de ustedes que sí, que quieran seguir estudiando, en este caso una maestría o algo así, ya tendrá después, antes de meterse a esto, tendrá un curso de tensores para poder entender a la perfección. ¿Sí? En donde delta, ¿qué cosa es? Es un tensor unitario con componentes IJ. Gradiente B es tensor del gradiente de velocidad con componentes ¿qué? Parcial
con respecto de XY de BJ, de 1 a 3, o de X hasta Z. Aquí donde dice gradiente BT o sub T, super T, transpuesta del tensor de gradiente de velocidad. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está escrito. Parcial de BI con respecto de XJ. Y gradiente punto B, ¿sí? Es una divergencia, es un producto punto del gradiente por B. Divergencia del vector velocidad. Entonces, de esa manera tenemos, ¿sí? Ya la ecuación generalizada. Esta ecuación es la única que puede representar un fluido viajando en 3 dimensiones y bajo cualquier circunstancias de presión y de temperatura. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Bien, continuamos. Dice, tratamiento de la ecuación de viscosidad generalizada de Newton. Y bien, dice de la ecuación obtenida anteriormente, ¿qué les dije? Si está en rotación pura, entonces la transpuesta vale 0. ¿Sí? O sea que no forma lagrimitas, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, la viscosidad dilatacional o la contribución de la viscosidad dilatacional tampoco va a existir. ¿Eso cuándo existe? Cuando el fluido se expande, cuando el fluido se contrae, cuando cambia de temperatura y sufre cambios. ¿Sí? Entonces, si eso es 0, 0 por el producto punto y por el vector, todo este término que está aquí al final desaparece. Y nos quedamos nuevamente por menos mu, gradiente de B. ¿Y qué nos da ahí? Pues menos mu parcial de X, de B, perdón, con respecto de X, más parcial de B con respecto de Y, más parcial de B con respecto de Z. Es un fluido que viaja en todas direcciones, pero es en el espacio tridimensional. Pero si escogemos una dirección solamente, entonces, ¿qué decimos? Pues va a estar parcial de B con respecto de Y, que multiplica menos mu. Entonces ya tenemos eso, es tau, la tau que obtuvimos desde el principio. Y aquí está. Y según las reglas, en este caso del cálculo diferencial e integral, me dice que cuando una parcial ya se encuentra solita, ¿sí? Ya se puede escribir como una derivada total. Y aquí está. Y bien, tratando nuevamente sobre esta, dice, separando variables e integrando y evaluando los límites según la figura D, ¿sí? Y comentarios propios de la clase, ¿sí? Voy a pasar aquí la D, la figura D, a ver si me da chance. Aquí está. A ver, ahorita la voy a pasar. Aquí la voy a poner para que la veamos. Ahí está. ¿Qué cosa vemos? Estos son los ejes coordenados. Entonces, cuando Y vale 0, desde acá, tau por dy, ya separamos las variables, ya pusimos el símbolo de integral, lo único que falta es poner los límites. Entonces, cuando Y vale 0, B, ¿cuánto vale? B máxima, aquí está. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí, profe. Sale. Ahora, cuando Y vale Y, aquí en la pared, algunos de ustedes me dijeron que la velocidad vale 0. Sale. Y aquí tenemos un signo negativo. Por ahí nuestro ilustre profesor de cálculo nos dijo que para quitar ese signo, los límites se invierten. Invertimos los límites e integramos.
y de esa manera tomamos y menos 0 es igual a y b menos 0 es igual a b. Tenemos tau por y es igual a mu por b. Despejamos tau, finalmente dice que tau es igual a mu por b sobre y. Ese es el resultado. Entonces, ese es el tratamiento de una ecuación generalizada para que no caigamos nada más en la primera ecuación. ¿Sí? Tenemos esta. Y con esta nos vamos a mover en el futuro, de aquí para el real. ¿Sale? Y desde luego, para eso ya tengo los videos listos ya. Reducción de la ecuación generalizada, solución al problema 1, solución al problema 2. Y si quieren, tómenle por ahí foto al problema 1 y al 2, ¿sí? Y si ya quieren empezar a resolverlo, adelante, ¿sí? Aunque yo les recomendaría que se esperaran otro poquito más. ¿Por qué? Sí, porque hasta ahorita no me han preguntado de cómo van en la tarea. Eso quiere decir que van brillantemente o en su defecto. Sí, no quiero decir la palabra porque se oye muy feo. ¿Ya valieron? Sí. Pero obviamente una tarea no se va a hacer del viernes para el sábado. Es inútil. Sí, es inútil. Mejor pídanmelo aquí en público. Ya reprueben, profe, de una vez porque no cumplí con la tarea. Acuérdense que la tarea vale el 50% de la calificación. Y bien, entonces, pues eso sería todo por hoy, chavos. ¿Alguna duda? Y discúlpenme por esta mugre máquina, la verdad sí estoy, pero encamionado. Voy a empezar a hacer trabajos en este caso para poder presentarlo en mi Mac, o voy a condicionar la otra, la que tengo de escritorio. ¿Sí? Nada más que en ella no tengo cámara, por eso estoy parando. Pero voy a tener que encargar una para poder trabajar en esa. Sí, esa sí tiene una velocidad macabra. Dale, dudas. ¿Podría subirle tantito, profe. profe? A ver. ¿Así? ¿O más? Un poquito más, a donde estábamos viendo. Ahí, ahí. Ahí está. Gracias. Bien, esto practíquenlo, ¿eh? Intégrenlo y todo, repasen y todo eso. ¿Sí? Bien. ¿Ya no hay dudas entonces? Sí, profe, yo sí tengo. A ver. Manifiéstate. De la tarea, de la tarea. De la tarea. ¿Cuál es la duda? Voy a salirme de esto entonces. Permítanme. Eso lo voy a hacer para poder ver la tarea. Sí, a ver, ahora sí, platícame. Del ejercicio 1 del bloque 1, donde dice que se debe de hacer la interpolación o la extrapolación lineal de 2 puntos para calcular a C, que multiplica T igual a 0.6 minutos, y T Sí, que multiplica... ya lo estoy viendo acá. Sí, menos 2 por T. Sí, entonces tú le vas a dar ese en minutos. Pues dale 1, dale 0, dale 1, dale 2, dale 3, dale 4. Sí, hazlo en Excel mejor y copia la gráfica de Excel y la vas pegando en la solución. Ajá, ¿Sí? de eso tenía duda porque ya habíamos hecho ese ejercicio de interpolación y demás con un ejercicio del profe Alejandro, pero Ajá, él nos daba como unas tablitas, entonces sí, como que me ajá. enredé un poco con eso. Sí, y la otra dice el inciso B, dice que si vale 0 y T es igual a 1 minuto. ¿Sí? Entonces usa interpolación para encontrar en punto 6 con interpolación. Y eso dibújalo en la gráfica para ver cómo queda. Si queda dentro de la línea que tú trazaste del comportamiento A o se hace a un lado. ¿Eso qué quiero explicarte con eso? Que cuando tengas una función exponencial no puedes usar interpolación lineal. Eso te va a enseñar a hacer eso. Y también el inciso C de esa misma manera también. Te vas a entretener un buen ratito con esto, ¿eh?
Por eso les digo que no es de hoy para mañana. Y tengo otra. Sí, Del bloque 1, bloque 1-2, problema 1. bloque 1, ¿problema qué? El problema 1, donde nos está dando los grados P. Ah, ese no, es el 1, es bloque 1, 2. Es Sí, bloque 1-2. bloque 1, 2, o hoja 1, 2, bloque, problema 1. Sí, lo tengo acá ya. Lo estoy viendo. Ajá, lo estaba checando como en un ejemplo que nos dio en clase de lo de grados Celsius y grados Fahrenheit, Sí, donde trazó la pendiente, ajá, pero nos está dando el punto de ebullición y de fusión de dos elementos diferentes. Entonces, exacto. tenía duda de cuál sería más conveniente tomar, si un punto de fusión o un punto de ebullición, o bueno, ahí Bueno, me enredé. ahí, ¿qué te quiero enseñar? Lo que yo te quiero enseñar ahí es que no puedes tomar cualquier dato que te dé la web y suponerlo para hacer este problema. Tienes que ver al menos que 3 informaciones que hayas visto que concuerde con estos datos. ¿Sí? Que concuerden en el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde está el chisme. ¿Sí? Luego te dan mucha información en el internet que ni siquiera es. Con este problema te vas a dar cuenta. Y obviamente, te lo adelanto, los valores reales están en el manual del ingeniero químico. Esa es una fuente de información confiable. Entonces, métete al internet para que veas. Y si encuentras al menos 3 o 5 valores que te den lo mismo y que no te tergiversen, entonces ahí lo vas a tomar esos valores. Un promedio, con eso ya es suficiente. Ya le pones ahí un argumento y dices, sí, analizando esta información y todo, me encontré que hay muchos valores. Entonces, los que menos cambian son los siguientes. ¿Sí? O si tienes el manual del ingeniero químico, adelante. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo. Sí, adelante. En la hoja 1.3, el 1-3. problema número 1 dice que hay que demostrar si se cumplen las siguientes ecuaciones. Ajá. Pero se tienen que demostrar en tanto a los vectores que nos dio o se les tiene que poner número. No, ahí tienes que usar letras A1, A2 y A3. Ok. Gracias. Entonces no es lo mismo usar letras que usar números, ¿eh? Sí. En las letras te tendrás que factorizar, tendrás que aplicar en este caso agrupación, tendrás que hacer todo eso. ¿Sí? Y el lado izquierdo va a ser igual al lado derecho. Aquí también nada más del inciso A hasta el C te vas a entretener un buen ratito. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí. Fíjense que ahí vale 10 puntos esto. ¿Sí? Vale 10 puntos todo esto. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra? Sí, profe. Del bloque 1-4, el problema 3. 1-4, problema 3, sale. Ya lo tengo. Tenemos que El encontrar. problema 3 dice que determine el gradiente de presión en el punto A con B cuando el campo de presión está dado por P, rho sub infinito, que multiplica a B cuadrada sub infinito y que dice que es seno de X sobre A por seno de Y sobre B más 2 sobre X sobre A. Ándele ese. Pues simplemente hay que aplicar una derivación. ¿Sí? Hay que encontrar las parciales, siguiendo las reglas que ya vimos, ¿verdad? ¿Sí? Y siguiendo también la regla de la cadena. Eso también ya lo vieron ustedes. ¿Sí? Precisamente donde dice seno de XA por seno de YB. Ahí no se podría hacer solamente si no le entiendo perfectamente la regla de la cadena. ¿Sale? ¿Algo más?
Y de entrada está el otro. Es lo mismo que se va a hacer en el problema 5. Igual Problema 5. Sí, sí. Nada más que ahí hay algunas constantes. Ahí dice que respetemos algunas constantes. ¿Sí? Y el 4, ¿qué cosa me dice? Que va a formar ángulo de menos 60. ¿Sí? Entonces hay que ver en este caso qué cosa en realidad está pasando. ¿Sí? Un ángulo de menos 60 es un ángulo que va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces hay que dibujar, hay que hacer esto para poder entender bien e interpretarlo. ¿Sí? Pues en su conjunto creo que ya no hay más, ¿verdad? No, pero este sí, ¿eh? Este cuarto está súper entretenido. ¿Sale? ¿Dudas? Sí, del bloque 1-3, 1-3. el problema 4, El problema nos pide 4. ¿Sí? el punto C. O sea, ahí es un ángulo agudo, entonces lo igualamos a 1. Es de que A ahí ver. ya no entendí bien cómo va a ser la igualación. Dice, dados los vectores A y B, donde K es un escalar. Aquí esto no dice 2J, no dice 3J ni nada, ¿eh? K va a tener un valor natural. Sí, un valor real, pues, más bien. Entonces hay que encontrar ese valor de K para que sean, ¿qué? Ortogonales. Para que sean paralelos. ¿Sí? Para que la medida entre radianes sea igual a 1/4 de pi. Ya sabemos qué es 1/4 de pi. ¿Sí? También, estos tres son súper entretenidos. Sobre todo el C, ¿eh? Ese está, ¿sí? Es para entretenerse un buen ratón. Pues de eso tengo duda. Sí. Pues sí. Hay que expresarlos en su imagen, ¿verdad? Hay que plantearlos y hay que hacer todas las operaciones pertinentes. No se vale suponer valores. Salvo los de A y los de B. La K es una variable que hay que despejarlo al último. Y por ahí van a salir unas raíces marcianas, que tanto en la derecha como en la izquierda va a haber raíz. ¿Sí? Y hay que separarlas, hay que hacer todo un arte matemático, pues. ¿Sale? ¿Algo más? Ya para irnos a comer, ¿no? ¿No tienen hambre? Sí, profe, ya se hambre. ¿Sí? Bien, ¿dudas? No, profe. Pues bien. No he pasado lista, ¿eh?